Bueno, pues bienvenidas a esta sesión. Hoy vamos a ver lo que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ya hemos escuchado de ello, que es parte importante de los documentos que tenemos que conocer, sobre todo porque de ahí nacen muchas acciones relacionadas con el trabajo que hacemos pues de manera cotidiana, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este Programa Nacional de Convivencia Escolar? Vamos a checar qué nos dice este Programa Nacional de Convivencia Escolar. Primeramente, nos trae, ¿sí?, la definición de lo que es acoso escolar. Aquí nos dice que el acoso escolar es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce un alumno o alumna, o bien un grupo de alumnos, sobre otras u otros con la intención de intimidar, controlar, mediante contacto físico o manipulación psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar. ¿Alguna de ustedes ha tenido este encuentro con el acoso escolar dentro de las prácticas que han llevado en alguna de sus escuelas? ¿Qué me pueden comentar acerca de ello? ¿Qué me dicen? Bueno, de mi parte, de manera personal, no, profe. ¿No? Maestra Alejandra, ¿usted qué nos puede comentar? Sí, bueno, por ejemplo, algún maestro, los alumnos o bajar puntos por alguna acción. Es lo que me sucedió acá. O ir a decir a la dirección las cosas que es correcta, pues ya. Okay. Maestra Jenny. Sí, pues, no, bueno, ahí donde anteriormente donde trabajaba, se llegó mucho a dar de una compañera maestra que quería controlar, o bueno, no quería, controlaba muchísimo a los niños. Tal era el caso que a veces nosotros, pues teníamos kermés, teníamos, pues ya ver lo del Día del Niño, las posadas, y pues ese es un día en el cual, pues es para que lo disfruten, ¿no? Es para que de alguna manera se diviertan. Y pues ella tal era el grado que teníamos a veces que subir nosotros porque los tenía trabajando a los niños y los niños ya así bien tristes, a veces ya ni querían ir, incluso ya ni querían participar porque pues era el único grupo el que lo tenían por ahí sometido en las clases mientras todos los demás se divertían, ¿no? Y pues digo, no sé si tenga que ver, pero sí ella llegó a controlar incluso hasta tal punto de que pues ya tomaran una decisión y pues que le quitaran su contrato porque ya eran varias llamadas de atención y de niños que la verdad eran muy bien portados, llevaban muy buenas calificaciones y tuvieron el valor de ir con nosotros y con dirección a pues acusar a la maestra. Ok. Bueno, sí nos hemos topado con ese tipo de experiencias o con compañeros. Sin embargo, cuando un docente, cuando alguien que forma parte de la plantilla realiza ese tipo de acciones, eso ya no se conoce como acoso escolar. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama ese tipo de acciones cuando el maestro, director o algo hacen ese tipo de acciones sobre los alumnos? A eso le vamos a llamar maltrato escolar, ¿sí? La diferencia entre acoso y maltrato es quién ejerce ese tipo de situaciones.
Cuando hablamos de acoso, lo hacen entre pares, es decir, alumnos sobre alumnos. Y cuando hablamos de maltrato escolar, es cuando lo hacen docente, el director o algún adulto que forme parte de la institución educativa. Eso ya es maltrato escolar. Entonces, lo que realizaba esta maestra es maltrato escolar sobre los alumnos y que bien si le quitaron el contrato, pues excelente sanción. Sí, aquí también nosotros tuvimos un detalle con un docente que ahora sí incitaba a los alumnos a agredirse. Y en una de esas el director lo observó y pues de igual forma, ¿no? Tuvo como sanción que le retiraran el contrato. Pero en este caso hablamos de acoso escolar, que es, como dije anteriormente, que realizan entre pares, alumnos, entre alumnos o un grupo de alumnos sobre algún otro compañero. ¿Sí? ¿Qué características tienen este tipo de acoso escolar? Bueno, la primera siempre se caracteriza por el abuso de poder. ¿Sí? Es repetitivo y sistemático y siempre lleva consigo conductas de riesgo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refieren con abuso de poder? Se refiere a los comportamientos reiterados de agresión física, verbal o psicológica, intimidación, burlas, aislamiento o amenazas por parte de una alumna o alumno o bien por un grupo de ellos. ¿Por qué es repetitivo y sistemático? Porque estas actitudes son continuas, ¿sí? Y repetitivas. Dice que son de manera constante y siempre buscan dañar, ya sea de manera física, emocional o psicológica, a los compañeros. ¿Por qué presentan conductas de riesgo? Bueno, porque son comportamientos que pueden ocurrir una vez y esto alterar, ¿sí? De la convivencia escolar armónica y pacífica que se lleva en la escuela o en el aula, ¿sí? Estas conductas, pues, a veces llevan a que alguno salga lastimado o herido, entonces por eso conlleva conductas de riesgo. ¿Qué tipos de acoso podemos encontrar en nuestras escuelas? Bueno, vamos a poder encontrar el acoso verbal, el acoso social y el acoso físico. ¿En qué consiste el primero? Pues, como su nombre lo dice, acoso verbal son expresiones que se hacen de manera directa o indirecta al compañero o compañera, ¿sí? Para humillar, amenazar o intimidar, ¿sí? Entre las más comunes son burlas, insultos, provocaciones y comentarios sexuales inapropiados. El acoso social, pues consiste en lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales de un alumno o alumna con otra. Sí, es decir, un ejemplo es cuando algún compañerito les comenta o les dice a los demás, no se lleven con sotanita porque es esto. ¿Sí? Ahí, ese es un ejemplo de acoso social. Puede ser directo o Maestro. indirecto. ¿Sí? Ay, perdón que le interrumpa. Y fíjese Ah. que sí se llega a dar mucho ese tipo de situaciones, ¿eh? En cuanto de alguna manera quieren los niños manipular, imponer esta parte de que, ay, solamente su grupito, o sea, no le hables a aquellos porque si no ya no estás en el grupito de nosotros. Sí se llega a dar muy frecuentemente. ¿Sí? Ese es un tipo de acoso, ese es el acoso social, ¿sí? Donde se busca aislar por alguna razón que afecte, ¿sí? al otro. Y luego tenemos el acoso físico, que pues ya tiene que ver con el contacto entre alumnos o alumnas, ¿sí? Con la intención de lastimar o dañar al compañero, ¿sí? Y acoso físico también incluye en las pertenencias, cuando le rayan la libreta, se la rompen o cualquier otro objeto personal que tengan. Esos son los tipos de acoso que vamos a poder encontrar en la escuela.
Este Programa Nacional de Convivencia Escolar nos trae un glosario, que es lo que extraje y que considero es parte de lo importante que tenemos que, pues, ahora sí, hacerlo parte de nuestro vocabulario dentro de la escuela, ¿sí? El primero es aprender a convivir, ¿sí? Con este programa nacional, uno de los objetivos es precisamente eso, que a través de acciones que el maestro realice en conjunto con los alumnos, pues se llegue al desarrollo de habilidades emocionales y sociales que siempre privilegien la coexistencia pacífica, ¿sí? Como el concepto lo dice, el fundamento de aprender a convivir está en el encuentro con el otro y con la valoración y respeto de la diferencia. No porque tienes un tono de piel distinto al mío, te voy a hacer a un lado, no, al contrario, sino que entre todos aprendamos a convivir y a respetarnos independientemente de las diferencias que podamos tener. Otro concepto es el Centro de Atención Múltiple o conocido como CAM, que es un servicio que se puede ofrecer a preescolar, primaria y secundaria a niños y niños con alguna discapacidad o discapacidades múltiples para que puedan apoyarlos en el proceso de aprendizaje. Luego tenemos convivencia escolar, que es la interacción social que se produce entre los miembros de la comunidad escolar, esperando que esta relación sea armónica, inclusiva y pacífica entre las personas participantes y que esto permita el cumplimiento de los objetivos escolares. Otro concepto es discriminación. ¿Qué se entiende por discriminación? Bueno, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o si ella, que no sea objetiva, racional y proporcional, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: origen étnico, nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, etcétera. ¿Sí? Si por alguna de estas razones se cae en la distinción de exclusión, bueno, ya estamos cayendo en un acto de discriminación. Y aquí ya manejan que también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, ¿sí? O cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, etcétera. Es importante saber esto porque si se llega a dar en el aula o en la escuela, siempre nos van a pedir un informe y hay que ser muy puntuales en la forma en que se redacten esos informes. Luego también tenemos educación inclusiva, equidad educativa y escuela inclusiva. Una educación inclusiva nos habla de que es un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad humana y de la valoración a la diversidad y que en consecuencia propicia que todas las personas, especialmente de los sectores sociales en desventaja, desarrollen al máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal diversidad. Una escuela inclusiva, pues es aquella que cuenta con las condiciones, normas de relación social y prácticas educativas basadas en el respeto a la dignidad de todas las personas y la valoración de la diversidad. ¿Sí recuerdan algunas características de las escuelas inclusivas? ¿Quién me puede decir una? ¿Alguien que se acuerde de una característica de las escuelas inclusivas? ¿Quién dice yo me acuerdo? Nadie se acuerda, es el grillito cantó. Bueno, continuamos entonces. Equidad educativa. Se refiere a la atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales o estudiantes en desventaja, sea esta derivada de su origen étnico, condiciones socioeconómicas, capacidades individuales o de género, ¿sí? Con base en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades particulares,
con el fin de que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades y participen en igualdad de condiciones en la vida social. También tenemos los que son las habilidades sociales y habilidades emocionales. Las primeras hablan de conductas que son necesarias para poder convivir, o sea, para que los alumnos puedan convivir entre ellos, interactuar de manera adecuada, ¿sí? Y asertiva. Mientras que las habilidades emocionales son aquellas conductas que permiten, ¿sí?, el desarrollo integral de los alumnos para que comprendan sus emociones, las regulen y las expresen de la manera más adecuada, ¿sí? Esto va a ayudar a guiar su propio comportamiento y a favorecer la forma de relacionarse con las personas con quien conviven. Perspectiva de género nos dice que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Y por último tenemos equidad, que es un trato diferenciado a las personas en función de sus características, cualidades y necesidades a fin de que dispongan de iguales oportunidades en la vida social. ¿Qué se busca con este Programa Nacional de Convivencia Escolar? De manera general, favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica y centros de atención múltiple, contribuyendo a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. De manera específica, ¿qué se busca? Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de educación básica y centros de atención múltiple de carácter formativo y preventivo, con apoyo de materiales educativos orientados a que las alumnas y alumnos reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a las demás personas, a expresar y regular sus emociones, establecer acuerdos y reglas y manejar y resolver conflictos de manera asertiva. Fortalecer las competencias de los equipos técnicos estatales de las coordinaciones locales del programa para favorecer el desarrollo personal y capacidades técnicas de los docentes y personal directivo. Y promover un marco de actuación basado en protocolos para la detección, prevención, actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica y centros de atención múltiple, ¿sí? Este es el documento base de donde se desprende precisamente, ¿sí?, los protocolos para la detección, prevención, actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Aquí ya hacen la diferencia que les mencioné hace ratito. Ok. ¿Qué es el Programa Nacional de Convivencia Escolar? Conceptos y principios clave. El Programa Nacional de Convivencia Escolar busca, uno, la convivencia, ¿sí? ¿A qué se refiere la convivencia? Pues a que los alumnos, alumnas, maestros y maestros puedan estar en el mismo espacio y si llegan a surgir diferencias, si llegan a surgir conflictos, se puedan resolver de manera pacífica, de manera asertiva, ¿sí? Y que permita la apreciación de las diferencias para que los hagan, ahora sí, prácticamente uno mismo, ¿sí? Ese es el punto que se tiene que trabajar con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Primero, la convivencia. Luego, promover lo que es la asertividad. ¿Qué es la asertividad de acuerdo a lo que nos marca aquí?
Bueno, es ese punto medio entre lo que yo quiero y entre lo que quieren los demás, ¿sí? Donde no me impongo, donde no exijo, donde acepto ceder, en pocas palabras, para poder llegar a un acuerdo, para poder establecer una convivencia. Aquí nos dice que respecto a su definición viene del latín assertus y se refiere a la acción de afirmar, que es la capacidad para expresar y defender los propios derechos, opiniones, emociones y sentimientos sin cohibirse ni agredir a nadie, con autorrespeto y respeto hacia los demás. Ahora yo les pregunto de manera directa, ¿qué tan asertivas son ustedes? Maestra Abby, ¿usted qué tan asertiva es? Ando reflexionando sobre eso. Mande. Ando reflexionando sobre eso. ¿Qué tan asertiva puede llegar a ser? Creo que del 100% me considero un 60. Ok. Más o menos. Más o menos, ok. Maestra Jenny. Pues igual, maestro, la verdad es que no tengo un 100% porque pues todavía falta trabajar en esa parte. A veces lo pensamos en la mente, pero ya cuando nos toca hablar es cuando como que titubeamos un poquito. Exactamente. Sí, eso sí, definitivamente. Nunca vamos a llegar al 100%, pero mientras más podamos ser lo más asertivo posible, es mejor. Maestra Alejandra, ¿usted qué tan asertiva se considera? ¿Un 100, un 80, un 60, un 70? Como un 70. Un 70. Un 70, sí. O sea, en pocas palabras, ¿ustedes saben ceder cuando es necesario? ¿Sí o no? ¿Saben ceder o siempre quieren ganar, por ejemplo, las discusiones o...? Depende. Exactamente, depende. Depende cuándo es necesario ceder y cuándo no. Eso sí es muy importante. También eso habla precisamente de que somos personas analíticas y, bueno, ¿qué gano, qué pierdo? A veces perder es ganar. Entonces, dependiendo de la situación, es cómo debemos actuar. Entonces, eso es lo que debemos trabajar con nuestros alumnos. Que ellos aprendan a regular, que ellos aprendan a analizar la situación en la que se encuentren y puedan tomar una decisión lo más acertada posible. Y no solamente reaccionar, sino pensar, analizar y decidir qué hacer según la situación en la que se encuentra. Es lo que viene aquí, que es la regulación emocional. De acuerdo a esto es la capacidad para responder de forma apropiada a las emociones que se experimentan. Supone tomar conciencia de la relación entre la emoción, cognición y comportamiento, es lo que les decía. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que sé? ¿Y cómo me voy a comportar? ¿Y de qué manera voy a actuar? ¿Sí? Como dice, modificando su intensidad y duración para expresarlas con un autocontrol de la impulsividad. Aquí nos pone un ejemplo, autorregulación y control, se identifica, se siente y permite pensar en cómo se actúa. Y mientras que a veces el reprimir esas emociones puede llegar a afectar a nuestros alumnos. Y creo que hasta de manera personal nos ha pasado. Si reprimimos nuestras emociones, a veces nos resulta más estresante que el poder expresarlas. Aunque aquí nos dice regularlas y autocontrol, no quiere decir que vamos a prohibir que las expresen, no, sino que las expresen de la mejor manera, ¿sí? Sin mucha intensidad, pero tampoco llegar al extremo de que se reprima. Más o menos como el ejemplo que nos ponía la maestra Jenny de lo que pasaba con la maestra. ¿Sí? Era tanto el control que ya los alumnos no podían expresarse ni nada. Y ya estábamos hablando ahí ya de un maltrato hacia los niños.
Otro punto que se busca con el Programa Nacional de Convivencia Escolar es el fortalecimiento de la autoestima. ¿Qué es esto? Bueno, es un conjunto de acciones realizadas con la finalidad de promover en las niñas, niños o adolescentes una autopercepción positiva de sí mismos y de su entorno, a través de la relación de actividades que fomenten en ellos confianza, autonomía y actitudes positivas. ¿Para qué? Para que ellos tengan la capacidad de lograr sus objetivos que les permitan tener una satisfacción al interactuar con su entorno. Yo creo que se han topado ustedes, por ejemplo, sobre todo en las niñas es más recurrente, ¿sí? El que tienen una autopercepción negativa de su cuerpo, de su inteligencia, de sus características, y también en los varones sucede, pero yo creo que es más constante en las niñas, sobre todo por tantos estereotipos con los que conviven, que ya no haya una autopercepción real y positiva en ellas y ellos. Entonces, es lo que nos toca trabajar, ¿sí? Ir rompiendo esos estereotipos para lograr que nuestros alumnos, nuestros niños, pues, se acepten tal como son y vean que son un conjunto de cualidades y no de defectos. Ok, este Programa Nacional de Convivencia Escolar tiene unos ejes temáticos. ¿Sí? El primero es el desarrollo de competencias socioemocionales. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Ese es el primer eje temático, el desarrollo de competencias socioemocionales. Sí, las competencias socioemocionales permiten comprender, expresar y regular las emociones a fin de mantener comportamientos que facilitan la interacción efectiva y satisfactoria en las relaciones de los demás, ¿sí? Eso es lo que se busca con el primer eje temático. Tenemos autoconciencia emocional, regulación emocional, autoestima, empatía, asertividad y resolución de conflictos. Eso es lo que se busca trabajar en el eje temático de desarrollo de competencias emocionales, ¿sí? Aquí nos dicen que no es importante reconocer que el trabajo con las competencias emocionales no es suficiente para eliminar la violencia que se origina en las condiciones de pobreza y discriminación sufrida por distintos grupos de población. Ante esto, la escuela también tiene que trabajar en otros aspectos que contrarresten en alguna medida las desigualdades preexistentes. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a venir a solucionar todo, pero sí pueden jugar un papel importante en el trabajo. Luego tenemos promover la igualdad de género. En la igualdad de género, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Concepto de género y roles. Estereotipos de género, diferencia entre igualdad y equidad de género, prevención de la violencia desde la perspectiva de género, las nuevas masculinidades y prácticas coeducativas. Eso es lo que se ve en este eje temático. Luego tenemos valoración de la diversidad. En valoración de la diversidad, pues vamos a trabajar para que los alumnos conozcan lo que es la diversidad, discriminación y los tipos que existen, valores democráticos como el respeto y la tolerancia, valoración de las biografías y las identidades de los alumnos como condición para el aprendizaje, solidaridad del alumnado y prácticas inclusivas en la enseñanza. Luego tenemos conocimiento y ejercicio y respeto a los derechos humanos. Aquí vamos a trabajar para que los alumnos conozcan el concepto y los tipos de derecho que tenemos, cuál es la repercusión cuando se violan esos derechos, establecimientos de acuerdos de convivencia, creación de asambleas escolares
y el derecho a opinar y a la participación. Luego tenemos, por último, aprender a tomar decisiones, ¿sí?, para que los alumnos tomen decisiones autónomas, autorreguladas y que sean seguros de sí mismos, ¿sí? Dentro de los subtemas que vamos a poder encontrar es como cuido mi cuerpo, autocuidado en la escuela con el respeto a los derechos y a la promoción de la solidaridad, y la toma de decisiones basadas en la regulación emocional y asertividad para contrarrestar el acoso escolar. Esos son los ejes temáticos que nos presenta, ¿sí?, el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ahora vamos a hablar un poquito de las emociones. ¿Cómo andan con sus emociones ustedes? ¿Andamos bien? ¿Andamos mal? ¿Cómo se sienten ya que van a salir de vacaciones? ¿Qué sienten? ¿Qué emociones pueden identificar cuando decían, bueno, ya nos vamos, nos vemos el lunes 17 de abril? Maestra Jenny, ¿usted qué sintió cuando ya le dijeron, maestra, pues ya nos vemos, aquí terminamos, se acabó el consejo técnico y nos vamos a descansar? ¿Qué sintió? De la felicidad. Sí, de cuando dije, pues sí, porque, bueno, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque pues vas a descansar de pues ir todos los días a la escuela, de levantarte tal vez temprano, preparar tu día, tu clase, pero pues también de alguna manera pues extrañas, llega el momento en que también llegas a extrañar esa parte. A mí me pasa mucho, es una semana nada más que como que estoy relajada y después ya empiezo como que desesperada de que quiero trabajar. Yo creo que es porque pues también estoy adaptada pues a trabajar desde pequeña, pero pues dentro de lo que cabe, pues feliz, maestro. Exactamente. Maestra Abby, usted, cuando le dijeron aquí está usted, su título ya terminó, ¿qué sintió? Creo que es un alivio después de, bueno, estoy mejor que nadie sabe todo ese proceso que fue un poco difícil, estresante y al mismo tiempo lo sentí horrible, pero pues ya el último día, sinceramente que fue como que el alivio más grande. Es como que, por fin, ese día al final del examen profesional, creo que lloré, pero de alegría de que ya había terminado todo esto. Bien. Tanto la maestra Jenny como la maestra Abby como la maestra Ale, pues tienen y están en contacto con los alumnos, con los niños. ¿Cómo observan a sus alumnos en cuanto a las emociones? ¿Cómo los describirían en cuanto a las emociones de los alumnos? Sus alumnos. Bueno, Sí, pues maestra la Jenny. verdad es que sí, viendo esta parte y lo que usted compartía, la verdad es que si para nosotros como adultos es un poco difícil el poder gestionar las emociones, el que pues de alguna manera ya tenemos cierta madurez, ciertas experiencias, yo creo que para ellos también es un poco complicado, ¿no? Más que todo a veces se llega a dar de que pues se dejan llevar en esta parte de que, por ejemplo, a mí me ocurrió mucho ahorita ya, bueno, como 15 días antes de salir del receso, de que se daban situaciones de que peleaban por todo, incluso llegaron hasta insultarse, tuve que dialogar con papás. Les cuesta el poder gestionar sus emociones, que es algo de lo que creo y digo, estoy segura de que se tiene que trabajar más con ellos para que ellos aprendan a identificar, pero una vez que ellos aprendan a identificar, pues también sepan qué hacer ante una situación, ante una emoción que se les presenta. Así es.
Sí, definitivamente. El no expresar nuestras emociones hace daño, o que nuestros alumnos no expresen nuestras emociones les hace daño, pero también la sobredemostración de emociones, pues también es un poquito perjudicial. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué nos dice acerca de las emociones? Dice, son respuestas ante situaciones que se viven a diario. Inician con un estímulo interno o externo, como una situación, provocan una reacción biológica o psicológica. La persona origina una determinada respuesta encaminada a protegerse o adaptarse. Ahí vamos a hacer este pequeño ejercicio. Piensen en alguna situación que les produzca enojo, alguna situación que les produzca miedo, una que les produzca tristeza, alegría, vergüenza y sorpresa. 2 minutitos. Piénsenle y ahorita la vamos a compartir. Y vamos a analizar alguna de esas situaciones. Bien. Vamos a empezar en el orden que aquí les tengo. Maestra Jenny. Sí, maestro, dígame. A ver, escoja una, la que más le guste, enojo, miedo, tristeza, alegría, vergüenza y díganos, ¿qué situación le produce esa emoción? Bueno, tristeza. Ok. ¿Qué emoción? Pues yo creo que cuando haces algo, bueno, cuando hago algo y a veces espero otros resultados o estoy pensando en tal vez en el impacto, en lo que quiero de alguna manera pues recibir, ¿no? Ajá. Y a veces pues las cosas no salen como uno desea, ¿no? Entonces llega ahí como que esta parte de la emoción de la tristeza, de que pues a ver en qué estoy mal, qué es lo que pasó. Digo, ese es un ejemplo de muchos. Okay. Sí, aquí los ejemplos pueden variar. Recuerden que somos diferentes y la misma situación o el mismo estímulo que puede recibir usted para alguien más puede causarle otro tipo de emoción. Aquí lo importante es aprender a reconocer qué es lo que me causa, qué situación me produce esa emoción. Por ejemplo, usted dice que lo que no recibir lo que usted da le produce tristeza. Bueno, ¿Okay? no como tal no recibir, sino que hacerte expectativas de lo que pues, no sé, podría ser y a la mera hora tal vez no es eso. Ok, muy bien. Maestra Abby. ¿Qué será? Escoja la que más le guste. Sorpresa, enojo, miedo, vergüenza, alegría. Sería miedo. ¿Ok? ¿Qué situación le provoca esa emoción? Creo que el simple hecho de que pues quizás las cosas no salgan bien, pero pues como dicen por ahí, no todo siempre tiene que salir bien, como que siempre debe haber como un pequeño error en algo para que nosotros reflexionemos. Okay. Eso le produciría a usted miedo. Sí. Ok. Maestra Alejandra. Bueno, es una situación que me causa varios sentimientos. ¿Tiene que ser solo uno? Varias emociones. Recuerden que las situaciones no solamente producen una, sino que son, ahora sí, como que una cadenita. Y es válido eso. Adelante, maestra. Bueno. Escuchamos. Bueno, la situación más actual, ahora que fue la firma de boletas, es que doy tercero de primaria y Sí. tengo alumnos que no saben leer y escribir. Entonces hablé con las mamás para ver si podía trabajar con los alumnos en algún tiempo
y en vez de recibir apoyo, recibía amenazas. Entonces sí, Órale. me dio miedo, tristeza, enojo. ¿Ok? Lo platicó con su director porque sí es importante que platique esa situación con su director, maestra. Sí, vean, alrededor de nosotros hay muchas situaciones, como lo dice acá, estímulos que nos van a producir diferentes emociones, ¿sí? Algunas van a ser más prolongadas que otras. Ahora, ¿cómo le hacen nuestros alumnos para identificar sus emociones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ese es el trabajo que nos queda a nosotros, ¿sí? Trabajar, incluir acciones pedagógicas enfocadas como parte de uno de los ejes temáticos a que nuestros alumnos empiecen a aprender a reconocer las emociones. Sí o no, nos ha tocado cuando son pequeños, a veces primero, segundo, nos toca que tienen que hacer su berrinche porque les quitaron el lápiz, porque no le dieron el juguete, porque no le prestaron el borrador, o situaciones sencillas, que para nosotros son sencillas, pero para ellos son a veces muy difíciles de poder controlar las emociones. Entonces, nos lleva a eso, a trabajar, a proponer actividades en las que nuestros alumnos puedan reconocer las emociones e irlas regulando poco a poco, ¿sí? Creo que nuestros alumnos experimentan todas estas de alguna forma, entonces tenemos que trabajar con ellos para que las empiecen a reconocer. Eso sí, es importante que nosotros como adultos, como docentes, también tengamos la capacidad de poder reconocer nuestras emociones y sobre todo poderlas regular en la vida cotidiana. Entonces, siempre hemos dicho o hemos platicado acá que para que los alumnos estén bien, primero tiene que estar bien el maestro. Primero tiene que también estar en la cuestión emocional, tranquilo, calmado, sereno, para poder dar el 100% en el aula. Ok. ¿Qué funciones o para qué nos sirve, tanto de manera personal como a nuestros alumnos, el tener emociones? Aquí tenemos 4 puntos. 1, para adaptarnos. 2, para motivarnos. 3, para dar información acerca de cómo nos sentimos o cómo estamos. Y 4, para poder socializar, ¿sí? Por ejemplo, la función adaptativa. ¿Cómo ejemplificarían las emociones para adaptarse a alguna situación? ¿Cómo podrían ejemplificar? Perdón, profe, ¿cómo? Es que no le escuché. Que las emociones tienen 4 funciones. Adaptativas, de motivación, de información y para socializar. Ahora, ¿de qué manera podemos usar nuestras emociones para adaptarnos? Perdón, podría ser ahorita con lo que sucedió en la pandemia. Tuvimos que adaptar, por ejemplo, nosotros los maestros a dar clases en línea y las emociones que presentábamos también. Exactamente. ¿Sí? Algunos lo tomaron bien, otros se negaban, se negaban a utilizar la tecnología, se negaban a dar clases en línea. Entonces, esas funciones, si regulamos bien y aceptamos la situación, nos adaptamos al estímulo que nos están trabajando. Ahora, pónganse del lado de los alumnos. Pónganse del lado de los alumnos. ¿Será que ellos tengan la supercapacidad de adaptarse? Entonces, eso tenemos que ir trabajando con ellos. Creo que esa de información es más fácil el ejemplo, ¿no? Cuando ponemos nuestra cara de enojados o cuando gritamos, creo que ya estamos dando suficiente información de
cómo nos encontramos, ¿no? O si nos ven gritando de alegría, estamos dando información de cómo nos sentimos. O incluso una situación nos puede motivar a que hagamos o nos pongamos la pila y vayamos mejorando en lo que consideremos que hemos estado fallando. ¿Sí? Y la parte social, pues bueno, el convivir, el estar, el aceptar las diferencias y todo eso que es parte de las emociones, bueno, nos ayuda a socializar con los demás. Ok, vamos a ver lo que es las diferencias entre emoción, estados de ánimo y sentimientos. ¿Sí? La emoción puede ser intensa y durar de segundos hasta horas, mientras que los estados de ánimo pueden durar horas, días, semanas o meses. Y los sentimientos pueden durar días, semanas, meses, años, tiempo indefinido. ¿Sí? Esas son las diferencias entre emoción, estados de ánimo y sentimiento. Es la duración. Una duración, máximo horas, un estado de ánimo meses, mientras que un sentimiento puede durar un tiempo indefinido. Aquí ya nos habla de lo que es la educación emocional. ¿Qué es esta educación emocional? Bueno, es ese proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida, aumentar su bienestar personal y social. ¿Sí? Escuelas, es decir, desde la escuela, se van a trabajar estas competencias para desarrollar competencias socioemocionales. ¿Sí? En las escuelas podemos encontrar factores de riesgo como baja autoestima, depresión, estrés, violencia, delincuencia, cuestiones alimenticias, consumo de drogas, conductas sexuales no protegidas. Esos son factores de riesgo que se detectan y son las escuelas con quienes el Programa Nacional de Convivencia Escolar trabaja de manera directa. ¿Sí? ¿Para qué? Para ayudar a los alumnos a entender, manejar y expresar los aspectos sociales y emocionales de la vida, lograr la gestión de las tareas de la cotidianidad y adaptarse a las complejas demandas de crecimiento y desarrollo que éstas requieren. A eso se refiere la educación socioemocional. ¿Cuál es su justificación? Bueno, permite reaccionar de forma adecuada ante situaciones vitales como estímulos que producen tensión emocional, conflictos, dilemas y emociones negativas. Forma parte de los 4 pilares de la educación establecidos en el informe de LORS: aprender a convivir y aprender a ser. Mejora la calidad de las relaciones a través de la resolución de conflictos de manera pacífica y fomenta el ajuste psicológico y la madurez emocional de las personas, haciendo uso de sus múltiples capacidades que forman su inteligencia. Hasta ahorita estos son los libros que manejan lo que es el programa de convivencia escolar, el de preescolar, el de primaria y el de secundaria. Están estructurados tal cual lo vemos aquí, con un tema, una breve introducción, ilustraciones y cómo desarrollar el tema. Hay una guía del docente, que es un material que integra las guías de acuerdo al nivel. En cada eje temático concentra conceptos básicos y orientaciones didácticas de cada uno de los grados y retoma elementos del manual del docente, como son las estrategias de manejo de grupos, fomento a la igualdad, estrés laboral en los docentes y un glosario. Incluye una tabla de propósitos de cada eje formativo que en su conjunto permite visualizar la articulación por niveles, grados y sesiones. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Bueno, primeramente, procurar la adquisición y desarrollo de estas habilidades emocionales en las niñas, niños y adolescentes, tomando en consideración
lo siguiente, que tengan conciencia de sus emociones y los procesos que traen consigo estas emociones, que aprendan a controlarlas, que sean capaces de motivarse a sí mismos y superar los numerosos retos, y que tengan las habilidades sociales necesarias para crear y mantener relaciones con sus compañeros, padres, y reconocer conflictos en el aula y ofrecer soluciones adecuadas. Es decir, que aprendan cómo dirigirse a sus demás compañeros. Por otra parte, el docente también debe promover lo que es cultura de paz, que es en valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y aportan herramientas para que se aprenda a resolver los conflictos tratando de atender sus causas y solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, grupos y naciones. También se debe promover la disciplina, que es un instrumento para conseguir en cada uno de los alumnos y alumnas de un aula, principalmente 4 finalidades: socialización, madurez, desarrollo de conciencia y seguridad emocional. Asimismo, la potenciación del pensamiento crítico del individuo frente a las convenciones de la sociedad. También se debe trabajar en la resolución de los conflictos, ¿sí? Que es el proceso de análisis e intervención para identificar las causas más profundas de un conflicto, la evolución que ha seguido, el desequilibrio del poder que lo ha generado, los intereses y las necesidades de los involucrados, con la intención de resolverlo de una manera constructiva y no violenta. En este proceso no se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a resolverlo, ¿sí? ¿Qué recomendaciones nos dan? Bueno, buscar junto con sus alumnos soluciones a las dificultades, ayudar a los alumnos a negociar y a ceder frente a un conflicto, ayudar a los alumnos y alumnas a solucionar los conflictos por medio del diálogo asertivo. Un diálogo asertivo implica escuchar sin interrumpir, respetar a quien habla, modular la voz, saber escuchar antes de responder y poder generar acuerdos para resolver los conflictos. También se debe trabajar en la no discriminación, que ya vimos qué significa esta palabrita. Trabajar sobre una una inclusión educativa, sobre la igualdad de género, ¿sí? Eso es lo que le toca al docente. Aquí les pongo como ejemplo el fichero del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que contiene 45 fichas, 17 de preescolar, 13 de primaria y 15 de secundaria. Aquí son las líneas temáticas que manejan, ¿sí? Y cómo vienen organizadas. Ok. Pues bueno. Este fue el tema del día de hoy.